Hola, qué bueno poder arrancar nuevamente una semana y espero que sea una semana de bendición. No sé cómo te fue con el desafío de la semana pasada y comenzamos un tiempo de discipulado tomando como base una de las cartas del apóstol Pedro, donde nos anima a añadirle a nuestra fe virtud. Esa fue la semana pasada. Decíamos que la vida cristiana es como una carrera donde necesitamos correr no de cualquier manera, sino para llevarnos el premio. Y bueno, les decía que durante la semana pasada aprendíamos que el primer paso o el punto de partida es la fe. Y les había dejado de tarea buscar algunas de las promesas que Dios nos ha entregado a lo largo de la vida. No sé cómo se sintieron al desempolvarlas, tal vez al escribirlas y ponerlas en un lugar visible para estar recordando, para estar rememorando lo que Dios nos ha prometido y darle gracias al Señor porque Dios es fiel en cumplir lo que Él nos ha prometido. Bueno, y hoy vamos a continuar con una pregunta y es cómo formar hábitos espirituales. Ese es el tema que vamos a estar abarcando a lo largo de esta semana, con lo cual quiero que trabajemos como ministerios. Cómo formar hábitos espirituales. Decíamos que a la fe, que es el punto de partida, le debíamos añadir virtud. Recuerdan que la virtud tenía que ver con ¿qué? ¿Sí recuerdan? Con excelencia, que aquello que Dios te ha puesto a hacer, ¿cierto? Tú haces parte de un cuerpo, haces parte de la iglesia, puedes estar en la alabanza, puedes ser maestro de escuela dominical, puedes ser ujier, puedes barrer la iglesia, hacer cosas tan sencillas, pero es reconocer que lo que uno hace para Dios, ¿cómo lo debemos hacer? Con excelencia, amén, que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia. Entonces, punto de partida, la fe. Segundo, tenemos que añadir virtud, y la virtud, repito, es excelencia. Y hoy vamos a añadir dos cositas más. ¿Listo? ¿Saben cuáles son? Primero, el conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Pero el conocimiento, yo quiero dejar algo claro, no es de lo que uno puede aprender quizás en una universidad o metiéndonos en determinados cursos, sino que ese conocimiento es un conocimiento diferente. Es lo que el apóstol Pablo, yo quiero leer un momentico acá, lo tengo por acá. Pablo dice lo siguiente. Él escribe en la carta a los Filipenses: y esto pido en oración, dice la palabra, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, y escúchame bien, y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Eso lo encontramos en Filipenses 1, versículo 10 y versículo 11. Este conocimiento es el que nos lleva a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sé que algo que anhelamos muchos de nosotros, espero que todos, ¿cierto?, es conocer, bueno, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero este tipo de conocimiento del cual me está hablando Pablo es un conocimiento progresivo y es el que nos va a capacitar para poder llevar fruto en toda buena obra. Cuando tú y yo llevamos fruto, con ese fruto le estamos dando gloria a nuestro Dios. Ese conocimiento lo encontramos, ¿sabes dónde? ¿Dónde creen que vamos a encontrar ese conocimiento? Efectivamente, en la palabra de Dios. Yo no puedo esperar que venga alguien y me ponga las manos, ¿cierto?, y que yo adquiera todo el conocimiento, no. Por eso les decía que es un conocimiento progresivo y lo vamos a encontrar a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser nuestro fundamento, el fundamento de nuestras vidas. Un ejemplo claro que yo encuentro en las Escrituras es el ejemplo de Timoteo. Ustedes recuerdan que Timoteo, cuando Pablo lo conoció, dijo: esto es un buen elemento, me puede ser muy útil. Pero algo que Pablo reconoce en la vida de Timoteo es que Timoteo había sido enseñado no solamente por su madre, sino por su abuela en la fe, y le habían impartido el conocimiento de las sagradas escrituras, y esas escrituras lo hicieron apto para el propósito de Dios. Entonces es muy importante reconocer que la palabra de Dios juega un papel importante en nuestras vidas, debe ser el fundamento de cada uno de nosotros. Podríamos decir que Timoteo creció amando, valorando y obedeciendo la palabra de Dios, y esa es la base del conocimiento espiritual. Ahora, yo te pregunto,
y quiero que ahí seas muy sincero contigo mismo, ¿cierto? Y es, ¿has desarrollado hábitos espirituales que reflejen amor y pasión por la palabra del Señor? Y yo quiero que te detengas porque una vez más recalco, o sea, tú y yo no somos uno más del montón. Tú y yo estamos sirviendo a Dios. Tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, queremos servir al Señor. Pero como siervos de Dios, como hombres y mujeres que le estamos sirviendo, la palabra de Dios tiene que ser el fundamento de nuestra vida. Pero vuelvo y te pregunto, ¿tú estás desarrollando hábitos, cierto?, que se reflejen en un amor, en una pasión por la palabra de Dios? ¿O no coges la Biblia, sino solamente el domingo? Y cuando me refiero a la Biblia en este tiempo es sobre todo el celular. Qué rico poder tener nuestra Biblia física para rayarla, para anotar, ¿cierto? Yo en estos días escuchaba una capacitación y el hermano que estaba hablando a los maestros de escuela dominical, este hermano decía que su Biblia es un tesoro porque fue la Biblia de la abuela, luego la mamá se la heredó a la mamá y la mamá se la dio a él. Entonces dice que es bonito ver como todos los apuntes que hacía la abuelita, apuntes que tenía la mamá, y es algo que lo va enriqueciendo. Y él en ese momento tiene su Biblia y dice que la Biblia que él está estudiando un día se la quiere pasar a su hijo como una herencia. Entonces, es reconocer la palabra de Dios debe tener un punto muy importante en nuestras vidas. Tiene que ser el centro, tiene que ser el fundamento. Qué bueno aprender 5 hábitos. No recuerdo el nombre de un ministerio que desarrolla, o sea, que lo motiva a uno a desarrollar 5 hábitos. El primero de ellos es que necesitamos aprender a oír la palabra. ¿El primero cuál es? Oír la palabra. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jeremías 29 dice: tierra, tierra, oye la palabra de Jehová. Entonces, el primer hábito es que necesitamos aprender a desarrollar nuestro oído, oír la voz de nuestro pastor, oír la palabra de Dios. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Segundo, tenemos que aprender a leer, sí, a leer, o sea, lee la palabra. Léela de corrido, si puedes poner audio Biblia, pues entonces escucha esa palabra, ¿cierto? Lee la palabra, porque Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca y leer la palabra es muy diferente a estudiarla. Pero cuando nosotros nos habituamos a oírla, a leerla, créanme que entre más la leemos, más va quedando guardadita en nuestro corazón. El otro hábito está 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad. Y aquí hago un énfasis porque es algo muy diferente. Hace un momento dijimos, primero tenemos que oír, segundo tenemos que leer, pero lo tercero es que tenemos que ir más allá. Empieza a estudiar la palabra, es decir, a profundizar, a mirar qué palabra se repite, ¿cierto? A conseguir muchas veces un diccionario, a mirar un versículo que quizás te llama la atención, léelo en diferentes versiones y eso te va a ayudar a profundizar, ¿cierto? Estudiar tiene que ver con profundizar, con excavar, ¿cierto? Como en un tesoro, como cuando uno encuentra algo que le llama la atención, que empieza a buscar y a buscar y a buscar hasta que encuentra cosas maravillosas. Cuarto, memoriza la palabra. Dice en el Salmo 119, versículo 11, escúchame bien lo que dice el salmista: en mi corazón he guardado, vamos a hacerlo así, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos ser librados de tentaciones, de caer en pecado, cuán importante, escúchenme, es guardar aquí dentro de nuestro corazón la palabra del Señor. Y quinto, aprendamos a meditar en la palabra del Señor. Salmo capítulo 1, versículo 2 y versículo 3 nos enseña este principio. Es muy importante el meditar, sino que en la ley de Jehová, dice el Salmo, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, amén, cuyo fruto
dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y vean qué tan hermoso, y todo lo que hace prosperará. Así que si tú y yo queremos ser esos hombres, mujeres que anhelamos conocer la voluntad del Señor, necesitamos urgentemente volver a la palabra de Dios, darle un lugar importante a esa palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bueno, al comenzar les decía que esta semana íbamos a añadir 2 ingredientes más. El primero fue, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es? Fe. A la fe, ¿qué le añadimos? Virtud. ¿Y la virtud qué es? Excelencia. Que todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Hazlo con excelencia. Entonces, vamos a añadirle a eso, a la fe, a la virtud, vamos a añadirle conocimiento. ¿Dónde encontramos el conocimiento? En la palabra de Dios. Trata de cumplir estos 5 hábitos: oír, leer, ¿cierto? Lo que veíamos, meditar, estudiar. O sea, tenemos que ir guardando la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces, quiero que recordemos, tenemos que oír, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que memorizar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a añadirle a esa virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. El dominio propio tiene que ver precisamente como con crear una disciplina. En 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso me parece tremendo. Y su gracia, dice Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Antes, yo quiero que resaltes esto en tu Biblia, he trabajado más, mira las palabras de Pablo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No sé cuántos de ustedes se tuvieron un ratico, así fuera un ratico, a ver las Olimpiadas. Créanme que todos los que se llevaron una medalla trabajaron más que otros, ¿cierto? Tuvieron disciplina, tuvieron que ser constantes, perseverantes, ¿cierto? Tuvieron que trabajar más. Nosotros estamos en medio de una carrera y la Escritura dice: no corramos de cualquier manera, corramos como aquel que se quiere llevar el premio. Corre de tal manera que obtengas las promesas del Señor, las bendiciones del Señor. Entonces, quiero dejarte una tareita, y es 3 cositas, ¿cierto? Para esta semana vamos, por un lado, a proponernos a cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Procura sacar un ratico para hacer ejercicio, para caminar. Listo, que la otra semana o a lo largo de esta semana yo te pregunto y me puedes decir: pastora, si caminé, o si hice abdominales, o si hice algo, pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Ojo como estamos comiendo, ¿cierto? Que aún en nuestro cuerpo podamos dar testimonio de que queremos honrar y queremos glorificar el nombre de Dios. Segundo, vamos a cuidar aquí nuestros pensamientos. ¿Cómo lo hacemos? Proponte que sea una disciplina, que sea parte del dominio propio, que en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud alguna, dice Filipenses, en esto debemos pensar. Entonces, ojo con tus pensamientos, cuídalos, que sea una tarea esta semana. Cada vez que llegue un pensamiento por ahí que no es, sácalo corriendo, ¿cierto? Y piensa en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que hay virtud alguna, en lo que es digno de alabanza, dice la Escritura. En eso debemos pensar. Y por último, quiero que le prestemos atención a nuestras palabras. Santiago 1:26, y con esto termino, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que yo te motivo: cuida tu cuerpo, ¿cierto? Ojo con la alimentación, haz ejercicio. Segundo, cuida tus pensamientos, pilas con lo que está entrando aquí, con que estás alimentando tu mente. Yo no sé si la estás alimentando con chatarra, con alimento tóxico, o si estás alimentándola con la palabra de Dios. Y tercero, vamos a prestarle atención a nuestras palabras, que lo que hablemos edifique, que lo que hablemos sea de bendición. Entonces, es parte de lo que la palabra nos enseña. Una vez más, Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a tener dominio sobre nuestra lengua.
listo, que cuando tengamos que callar, callemos, que cuando hablemos, hablemos la verdad, y cuando hablemos, que con lo que digamos, edifiquemos. Amén. Una semana de bendición, les amo, pilas, hacer la tareita y sigamos adelante. Bendiciones.